Bienvenidos a la tercera lección del curso de Teología Bíblica nivel 4. En esta lección vamos a hablar acerca del libre albedrío. Hay dos grandes definiciones en el ámbito cristiano en cuanto a esta importante doctrina del libre albedrío. Quizás la más común es esta: todos los hombres tienen libre albedrío, es decir, la capacidad o habilidad para escoger entre el bien y el mal, incluyendo también la capacidad para decidir sobre su salvación. La otra definición es que el libre albedrío o libre voluntad es la capacidad que tienen todos los hombres para hacer o escoger el bien o el mal dentro de los límites de su estado de inocencia, de pecado o de gracia. En este estudio, tal como hemos visto, vamos a hablar sobre estas definiciones de libre albedrío, pero también vamos a hablar acerca de qué pasó con Adán y Eva y qué ocurre con nosotros los creyentes, todo eso sí en relación con nuestro libre albedrío. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron creados por Dios como buenos y con libre albedrío, es decir, que tenían la libertad y la capacidad para escoger hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Solamente ellos dos experimentaron ese estado de inocencia, según lo relata Génesis 1:31, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. También dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Adán y Eva, por ser creados por Dios, le debían obediencia total al Creador. Además, el deseo de Dios fue que ellos le obedecieran libremente, por tanto les dio también la posibilidad de elegir el mal, al ser probados con la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal como lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el estado de Adán y Eva cambió a un estado de pecado, porque hicieron mal uso de su libre albedrío, haciéndose responsables por sus pecados y recibiendo su correspondiente castigo. De ese modo, siendo Adán representante de toda la humanidad, todos nacemos de pecado. Así podemos leer en Deuteronomio 30:19 que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En Eclesiastés 7:20 encontramos: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces encontramos que el hombre natural, en su estado de pecado, ya no es libre para la obediencia y la fe, como Adán y Eva. El libre albedrío o su voluntad están obligados o están ligados a su naturaleza caída. Ahora tiene un albedrío esclavo de Satanás. Así el hombre entonces está incapacitado para desear hacer el bien y para decidir su salvación por sí mismo. El hombre natural está espiritualmente muerto. Si leemos Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Y si leemos en Salmos
14 del 1 al 4 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. O bien en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículos del 32 al 34, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuevamente Romanos capítulo 3 del 9 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y finalmente tenemos en Efesios capítulo 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estos versículos dejan claro que el hombre nace espiritualmente muerto y que obedece a una naturaleza caída. Así entonces, cuando Dios convierte a un pecador por la obra regeneradora del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, lo traslada al estado de gracia, le otorga fe para responder al llamado de Dios, y así entonces lo libra de su esclavitud natural al pecado, le da un nuevo corazón, le hace una nueva criatura y le da la capacidad para desear obedecer a Dios. El creyente tiene entonces ahora poder para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno. Esto lo podemos comprobar en los siguientes pasajes. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. También leemos 2 de Timoteo 1:7, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean que esto... Y en Tito capítulo 3 versículos 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así entonces el creyente, debido a la corrupción que aún queda en su naturaleza pecadora, no obra perfectamente, ni desea solamente lo que es bueno, sino que todavía desea lo que es malo. Si leemos Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 24, dice lo siguiente, porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy
carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que si ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Solamente en el estado de gloria, el albedrío o voluntad del creyente será hecho perfecto para desear hacer únicamente lo que es bueno, sin ninguna posibilidad de hacer lo malo. Esto lo leemos en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A modo de resumen de esta lección acerca del libre albedrío, encontramos entonces dos definiciones dentro del ámbito cristiano. La primera, que dice que es la capacidad de hacer el bien o el mal y también el poder de decidir sobre la salvación. Y la segunda, que también se refiere a la capacidad de hacer el bien o el mal, pero dentro de los límites del estado del hombre. El estado del hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, se refiere entonces a que Adán y Eva hicieron mal uso del libre albedrío, de manera que todos nacemos en estado de pecado y por lo tanto no somos libres para la obediencia y la fe, así que estamos incapacitados para el bien e incapacitados para salvarnos. El creyente, por su parte, ha recibido la obra regeneradora del Espíritu Santo, se encuentra en un estado de gracia que le otorga fe para poder responder a Dios. Es libre del estado de pecado y por lo tanto, aunque no es perfecto aún, es santificado y será glorificado en el futuro. Le dejamos este versículo para memorizar, Romanos 6:12, que dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchas gracias por su atención a esta lección. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta a este video, compartir este video y sobre todo poner en práctica lo que le hemos enseñado, poder estudiar la Biblia a fondo para conocer entonces las verdades que el Señor nos quiere mostrar. Muchas gracias.